uno de ustedes, los amados de Dios, los que Él escogió a través de la sangre preciosa de su Hijo para salvación. Así que le decimos a nuestro buen Señor Jesús, a nuestro querido Salvador, bienvenido Señor, bienvenido sea Príncipe de Paz, bienvenido Señor. El castigo, amado Señor, de nuestra paz fue sobre ti, mi Señor. Bienvenido sea, Señor, a esta reunión, a esta humilde reunión, Señor, que la hacemos en pos de ti, Señor. Bienvenido, querido Salvador. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, mi Señor. Tú te entregaste, Señor, en aquella cruz a morir por todos nosotros. Toda nuestra maldad y nuestro pecado, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, que en ti tenemos eterna redención. Quiere decir que todos mis pecados pasados, presentes y futuros fueron cargados sobre tus hombros allí en aquella cruz. El Santo fue envuelto en mi maldad. Tú, mi Señor, soportaste todo el castigo de mi maldad, Señor. Sobre ti fue, Señor. Dios mío y Señor mío. Gracias, mi Señor, por ese sacrificio precioso, Señor. Ocupaste mi lugar. Recibiste mi castigo, Señor. Y hoy tengo paz para con Dios por medio de ti, mi Señor. Tú moriste, Señor, y te levantaste al tercer día, Señor. Indicando, Señor, dándonos, Señor, abriéndonos las puertas de tu cielo, mi Señor, de la eternidad para todos nosotros, mi Señor. Gracias por la salvación, por la vida eterna, Señor. Estamos ante ti, amado Señor, querido Señor, como tu iglesia, a la que tú pronto vienes a buscar, mi Señor. Dios mío, para rendirte honra, loor, Señor, para elevarte, Señor, nuestras voces en agradecimiento, Señor. Porque solamente tú eres digno de toda adoración y alabanza, Señor. Tú eres digno, Señor, de que tomemos un tiempo de la vida que tú nos diste, mi Señor, y la rindamos como ofrenda, Señor, ante tus pies, mi Señor. No hay mejor lugar para estar en este momento, Señor, que estar ante ti, mi Señor. Señor, gracias por esta preciosa vida que nos has dado, Señor. Por la familia, Señor. Por la paz que gozamos. Por todas las ricas bendiciones, Señor, que tus misericordias, Señor, nos traen día a día, Señor, sobre nuestra vida, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor. En el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, amén. Pues bien, vamos a continuar en 1 Tesalonicenses. Hoy vamos al final de esa preciosa carta, primera a los tesalonicenses. Así que, en la libertad que me da el Señor, vamos a predicar sobre lo que el Espíritu Santo nos va a decir hoy aquí, ¿verdad? Amén. Esto es palabra de Dios, no es que alguien haya planeado algo, ¿sí? Alguna vez predicando alguien me dijo: pastor, esa pedrada fue para mi rancho, y otros mucho más piropos, ¿yo? Que si pudieran, como no estaban en público, no me podían agarrar y sacudirme, pero con las ganas se quedaron. Pero el Espíritu Santo les va a estar hablando, y a vosotros queda nada más que escuchar y hacer. Amén. Amén. Si vuestras vidas, escuchen bien, si vuestras vidas quieren ser arraigadas en Cristo Jesús, verdaderamente, dice la palabra de Dios, porque el que escucha, ¿verdad?, y no hace, es semejante al hombre que edificó su casa sobre la arena, pero que escucha y hace es aquel que edificó su casa, el hombre prudente, la mujer prudente, que edifica su casa sobre la roca, la cual es Cristo nuestro Señor, tu Señor, amén. Entonces, no te engañes. Si tú estás dispuesto a seguir a Cristo, hoy tienes que decir: hoy voy a escuchar lo que el Espíritu Santo va a decir en mi vida, porque me va a hablar a mí, y yo tengo que ir corriendo a hacerlo. Para que mi vida esté cimentada en la verdad que es Cristo. Y ya te digo que no es fácil escuchar la palabra de Dios. No es fácil. Dura es esta palabra, dije una vez, los que estaban congregados alrededor de Jesús. ¿Quién podrá soportarla? Y sabes que empezaban de miles
que tenía la iglesia de Jesús empezó a quedar sin nadie, quedó solamente con los 12. Y el Señor le dice a los 12, ¿acaso vosotros queréis oíros también? Porque la palabra de Dios no es juguete, hermano. A través de la palabra de Dios que renacemos a una nueva vida. Dios alumbra nuestra mente, nuestro corazón por medio de su palabra. Es como una simiente, es una semilla que germina en nuestros corazones. ¿Entiende, hermano? Con el único propósito de darnos vida eterna y dar gloria a Dios a través de esa vida. ¿Entiende? Nosotros estamos llamados a reflejar en esa nueva vida, ¿sí?, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que presta atención. ¿Sí? Vosotros sabéis que yo predico de esta forma, ¿verdad? Entonces en esa confianza yo me desligo, que es la responsabilidad del Señor, lo que el Señor va a hablarte hoy. Así que desde ya te quiero decir como pastor que a ti lo que te resta es escuchar y hacer. Porque es palabra de Dios lo que te voy a leer. Puedes abrir tu Biblia para acompañar a la lectura. Está Primera Tesalonicenses al final de la carta, ahí capítulo 5. Vamos a leer el párrafo que la termina. Comienza en el versículo 12. Amén. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Maravillosas promesas las del Señor, ¿verdad? Termina hablando siempre, cada vez que tiene oportunidad, de la venida de nuestro Señor. Y con respecto a la venida de nuestro Señor, la iglesia no puede estar inactiva. La iglesia tiene muchos deberes para hacer, ¿verdad? Muchos deberes para hacer. Y entre esos deberes tenemos el deber de crecer. De crecer. No de decrecer. Tienes el deber de crecer. De crecer y de llevar fruto abundante que glorifique a tu Señor. Fruto abundante que refleje el amor de Dios de tu vida. Lo que Dios ha hecho por ti, querido hermano y hermana. Las mismas misericordias que Dios ha tenido contigo, estás llamado a tenerlos uno con los otros. No sea cosa que cuando venga tu Señor, hace que tú eres una higuera que tiene pinta, pero que no tiene nada de frutos. Que ocupó una silla toda su vida y que no fue capaz de darle fruto al Señor porque escuchó mucha prédica y ninguna puso por obra. ¿Entiendes? Entonces, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a poner en ejercicio la palabra de Dios. La palabra de Dios, por supuesto que siempre te va a reprender, por supuesto que te va a exhortar, por supuesto que te va a alentar a que andéis en la verdad. ¿Entiendes? Entonces, no es fácil escuchar la palabra de Dios. No todos quieren escuchar la palabra de Dios. Os felicito porque entiendo que ustedes, si quieren, por algo han venido, a pesar de
Sé que muchos han tenido que luchar con muchos pesares para hoy estar ocupando la banca en la cual están sentados. Lo sé, lo entiendo. Sé que mucha oposición ha habido en su vida. Os felicito porque han vencido. Sé que tal vez estén tristes, amargados, y sé que vencieron un montón de circunstancias y decidieron, hoy voy a escuchar la palabra de Dios. Dios va a hablar a mi vida. ¿Entiende? Y los felicito por eso. La iglesia está llamada a ser así, a ser un cuerpo activo, mientras esperamos la venida de nuestro Señor. No estamos llamados a ser meros religiosos, a hacer procesiones, a hacer ritos. No estamos llamados a eso. Jesús no vino a traer una religión, cargarnos de ritos y mandamientos. No vino a eso Jesús. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, para hacernos libres de toda esa religiosidad, que lo único que apuntaba a aquellos ritos, a aquellos sacrificios del Antiguo Testamento, era al sacrificio excelente de nuestro Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado de nosotros, de cada uno de nosotros. Y los religiosos contemporáneos a nuestro Señor no lo pudieron entender. Por eso dice Juan al principio de su evangelio: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y en esa gracia entramos todos nosotros. Bendita gracia del Señor, ¿verdad? Bendita gracia la del Señor. El Señor ensanchó su corazón. Lo que Dios busca en su palabra, hermano, es que tú ensanches tu corazón y seas cual Él es. ¿Te animas a ser cual Jesús? Bueno, es lo que Dios se propone a través de su palabra. Acuérdate lo que Él dijo cuando estaba allí, antes de entregar su espíritu, miró a los que lo crucificaban y oró al Padre y dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Te acuerdas del primer mártir cristiano, Esteban? Un diácono de la iglesia primitiva. Lo estaban apedreando, le estaban quitando la vida de apedradas. Era un varón santo, lleno del Espíritu Santo y de fe. Dicen los testigos que su rostro era como el rostro de un ángel. Imagínate. Y lo estaban apedreando por ser un hombre santo. Y él oró de la misma manera que su Señor: Padre, perdónalos, a estos que me están matando, perdónalos. No saben lo que están haciendo. La palabra de Dios, querido hermano, si tú temes a Dios y amas a Dios, siempre te va a llevar a que ensanches tu corazón. Tu corazón puede más. Dios lo capacitó para ser ensanchado, para amar, más allá de lo que venga. ¿Entiendes? Porque Dios te ha dado un nuevo corazón. No mires el corazón de carne que antes tenías en la vieja vida, que era egoísta, que todo era para sí, todo tenía que rodar a través y por tu vida nada más. Ahora es todo hacia Él. Todo es por Él y para Él. ¿Me entiendes? No es por ti, es para Él. Tu vida es para Él. Amén, hermanos. El título del sermón de hoy es: ¿cómo es una buena iglesia? ¿Cómo es una buena iglesia? Acordemos del principio que Pablo había enviado esta carta, ¿verdad? Había recibido de Timoteo las noticias de que los tesalonicenses, a pesar de haber recibido el Evangelio en una gran conmoción social, en grandes persecuciones, ellos arraigaron su fe, ¿verdad? Y permanecieron firmes a pesar de. A pesar de. Entonces, Timoteo le informó a Pablo de la falencia que estaba teniendo la iglesia, y entonces Pablo, como pastor de esa iglesia, ¿verdad?, le escribe un WhatsApp y le manda la primera a los tesalonicenses que estamos disfrutando nosotros hoy. Amén. El Espíritu Santo, así como lo habló a aquella iglesia, también nos habla cada vez que abrimos la carta a nosotros también. Y entonces entiendo que ahí, en este párrafo que leímos, el Espíritu Santo nos está enseñando cómo debe ser una buena iglesia, una iglesia aprobada por Dios. El texto nos habla, observa tú ahí el texto, de la hermandad que debe existir en la iglesia. Varias veces vas a encontrar la palabra hermanos.
En uno, en otro, y en otro versículo. Y hermanos míos, y hermanos, y hermanos míos, y hermanos, y hermanos. No las conté, pero sé que unas cuantas veces está hablando de hermanos. Se refiere a la hermandad que debe existir en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No en un cuadro de fútbol o en una ONG. En la iglesia del Señor debe existir la hermandad. Para comprender esto, primeramente es necesario que comprendamos lo primero, que aprendamos lo primero, lo básico, es que somos hijos de Dios. O sea que pertenecemos a la familia de Dios. Quiere decir que todos nosotros somos familia de Dios. Una sola familia, no hay dos familias. ¿Entiendes? En la familia de Dios no hay fisura, esto por un lado y aquello por otro. Somos todos una familia. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 19, dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino dice conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia. Fíjate a dónde nos elevó el Señor, de dónde nos sacó y a dónde nos elevó, ¿verdad? Porque creímos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, Pablo en el texto de hoy nos está presentando un modelo de cómo deberíamos ser para ser una buena iglesia, una iglesia aprobada por Dios, en lo cual tenemos que intervenir todos nosotros. No es que tú te debes de sentar como un juez, ¿verdad? Y sacas una radiografía a ver si esta es una buena iglesia, sí, porque aquí no se trata que vos, nadie te puso como juez. En estos planes debes intervenir tú. Debes de remangarte la camisa y manos a la obra. Tú estás llamado a intervenir, ¿verdad? En esta obra preciosa de ser una buena iglesia, una iglesia aprobada, una iglesia que dé fruto, que glorifique a tu Señor. En esto tenemos que hacer todos. Ninguno puede quedar afuera. Con esta expectativa, ¿verdad? Es que Pablo nos presenta un modelo de la iglesia que tendríamos que ser nosotros, así como le está hablando a los tesalónicos, nos habla a nosotros. Pablo te presenta una iglesia, el modelo de la iglesia que debería ser, de la cual tú estás llamado a participar. Entonces, quiero decirte que aunque seamos muy dinámicos y hagamos un montón de cosas o eventos, eso no nos pone el sello de ser la iglesia del Señor. El Señor no nos llamó a hacer eventos. Por más, la iglesia, ¿qué te voy a decir? No es una organización que está llamada a hacer eventos. Por más lindo, por más colorido, por más lleno de gente que esté, no es eso. Dios no levantó a la iglesia como una organización de eventos, no. Lo levantó, ¿verdad? Un lugar especial donde mora su Espíritu Santo, porque somos templo del Espíritu Santo. Amén. Cada uno de vosotros, dice el apóstol Pedro, que sois piedras vivas del templo del Señor. Piedras vivas. Acercándoos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, más para Dios por vida preciosa, ¿verdad? Amén. Y vosotros como piedras vivas sed edificados como, ¿verdad? Como templo espiritual. Precioso. A esto te ha llamado. Entonces tú debes participar de forma activa. Y no ciertamente como juez, sino en actividad. Y ahora vamos a aprender, ¿verdad? Porque lo que nos convierte en una iglesia aprobada, en una buena iglesia a los ojos del Señor, es la hermandad de unos para con otros. Amén. Es vuestra hermandad. Es el ejercicio de lo que el apóstol Pablo una y otra vez repite en el texto. Yo te invito a que tú lo investigues, lo hurgues, una y otra vez habla de la hermandad, el ejercicio de la hermandad en la iglesia. Debe ser donde la iglesia debe ser en donde nos apreciamos unos a otros verdaderamente, y en donde nos animamos, nos alentamos, en donde crecemos todos juntos. ¿Entiendes, hermano? ¿Amén? Amén. Entonces, habiendo entendido lo que es una buena iglesia para el apóstol Pablo, somos una buena iglesia. Entonces, primeramente vamos al primer paso que habla Pablo en el texto: cuando hay aprecio a los ministros. Es lo primero que habla, ¿no? Cuando hay aprecio a los ministros. Una buena iglesia ama a su pastor.
¿Amén? Amén. Ah, porque se quedaba mudo y digo, capaz que me estoy equivocando. Estoy hablando de otro texto. Está bien. Una buena iglesia, enseña Pablo acá, al principio del texto que leímos hoy, ¿verdad? Estoy predicando de ese texto. Ama a su pastor, debe de amar a su pastor. Por eso exhorta a la iglesia a que reconozca, a que aprecie a aquellos hermanos los cuales Dios ha levantado para enseñarles. ¿Estás entendiendo? Debe haber un aprecio, un afecto especial, una honra distinguida hacia ellos. Mira que no es fácil. Yo hoy soy predicador, soy un pastor levantado por el Señor. Te quiero decir que no es fácil, que es maravilloso, sí te lo digo. Pero también te digo que no es fácil, pero que es algo especial caminar de la mano de tu Señor. Es algo especial, verdaderamente, es algo especial. Me siento como Pedro cuando bajó de la arca y se hundió, y yo siempre digo, ay, yo quisiera ser ese Pedro que volvió a la barca de la mano del Señor caminando sobre las aguas. Qué seguridad le debe haber dado el brazo de Jesús, ¿verdad? Por eso él fue capaz de entregar su vida por su Señor. Él sabía en quién había creído, ¿verdad? Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso, es así, realmente. Cuando nos animamos a tomarnos de la mano del Señor. Entonces, recordemos que esta iglesia de Tesalónica es una iglesia joven, ya muchas veces te lo he narrado esto, estuvo muy poco tiempo, 3 semanas, menos de un mes con esta iglesia, y hace muy poquito tiempo había sido levantada. Rápidamente, en la corrida, él levantó cierto liderazgo, ¿verdad? Por eso envió a Timoteo para ver cómo había quedado aquella iglesia, en qué condiciones estaba, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Qué te quiero figurar? Que antes de que el apóstol Pablo pisara Tesalónica, no había ningún creyente allí. Entonces imagínate, Pepe está viendo a Juan, que ahora está parado en el púlpito y está predicando. Sara ve a Leticia, que ahora está dirigiendo la adoración, ¿verdad? Pedro ve a Esteban, que está allá recibiendo a los hermanos. ¿Sí? ¿Y cómo se entiende esto? ¿Quién los ordena? ¿Quién los llama a ocupar ciertos lugares? ¿De dónde reciben el don? A la iglesia le cuesta acomodarse y engranar cada cual en su lugar, como un cuerpo que somos. Y esto está sucediendo en Tesalónica. Y esto sucede también en la iglesia hoy. ¿Sabes? Por eso el Espíritu Santo nos trae esta palabra. Porque cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, somos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también nos da dones, los cuales deben ser ejercidos dentro del cuerpo de Cristo para el crecimiento de este. Pablo nos enseña muy bien ahí, en el capítulo 4 de Efesios, a partir del versículo 11, diciendo lo siguiente. Fíjate, y Él, está escrito con mayúscula, quiere decir, está hablando de tu Señor Jesucristo. Y Él, Jesús, constituyó, dice, a unos apóstoles, o sea que Pedro no se levantó como apóstol. ¿Me está entendiendo? Fue el Señor que lo levantó como apóstol. A ver si me entiendes. Pablo no se levantó como apóstol. Fue el mismo Señor que se le cruzó camino a Damasco. Pablo para él llevaba una vida cómoda. Él era un hombre que tenía autoridad, tenía cierta reputación, hacía lo que a él le gustaba, la verdad, porque a él le parecía que su celo de las cosas del Señor era sincero, pero estaba totalmente equivocado. Hasta que el Señor se le cruza camino a Damasco y fue él el que lo ministra y el que lo levanta, porque instrumento escogido me es este. Le dice a Ananías que no quería ni siquiera poner la mano sobre Saulito para que recobrara la vista, porque cuando ese león recobrara la vista, se levantara de esa cama donde estaba tirado enfermo, dice, bueno, me encadena y me lleva preso. Y tiene Ananías, instrumento me es escogido para llevar, ¿verdad?, mi palabra a los gentiles. Ah, bueno, Señor. Y ahí me imagino a Ananías temblando, va y ora. Pero esto hace el Señor. El Espíritu Santo, ¿verdad? Somos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos unge con determinados dones y somos usados por el Señor. Este era un Ananías. Y estamos hablando de Saulo de Tarso, un hombre que iba completamente para un lugar que
iba a perseguir a los cristianos. Y el mismo Señor se le cruza, el Señor ya resultado se le cruza, ¿verdad? Y lo toma para sus filas. Así que el que llama, por eso dice el apóstol Pablo nuevamente enseña esto. ¿Y él quién? Jesús constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Esto se lo podían aprender de memoria, son versículos que tenemos que tener grabados. ¿Y quién levantó esto? No, espera. Acá está el certificado. Es Jesús, el que llama, el que levanta, el que unge. ¿Entienden? Amén. Versículo 12. El propósito para el cual nuestro Señor Jesucristo mismo levanta a estas personas en la iglesia. Estos que son hermanos sencillos o que son personas que tal vez no nos animamos ni siquiera a sentarnos al lado de ellos, como ocurrió con esta niña que no quería ni siquiera poner la mano sobre el Saulito para que recobrara la vista. Quizás son personas despreciables aún por nosotros. Pero si son tomadas por Dios, primeramente han sido limpiados por Dios. Dios le ha perdonado todos sus pecados, no alguno. ¿Me entendió bien? Por eso son santos de Dios. Porque Dios le perdonó todos sus pecados. Tal vez tú le estés señalando. Y bueno, ya tú sí te pones como juez. Porque Dios, primeramente, le perdonó todos sus pecados. Amén. Y ahí lo llama. Él es el que santifica, Él es el que justifica, Él es el que llama. ¿Entiendes, querido amigo? Por eso dice, va al propósito, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, y ahora entran todos ustedes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que aprendemos, ¿verdad?, a través de esos hombres o mujeres santos que Dios escoge para enseñar acerca de su palabra, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿verdad? Somos edificados, aprendemos cómo comportarnos, ¿verdad?, de qué manera agradar a Dios, para edificarnos como iglesia ante una sociedad que está en tinieblas, para alumbrar a los que están en tinieblas con nuestra manera de proceder, con nuestras acciones, aún con lo que decimos y aún con lo que pensamos. ¿Entiende, hermano? ¿Estás entendiendo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud, que estamos llamados a crecer. El otro título que podríamos ponerle a esta prédica es llamados a crecer como iglesia. Tesalónicos, están llamados a crecer, no hay de crecer. Tened ánimo para crecer. Desde hoy te estoy diciendo, ensanchado vuestro corazón, ensancha vuestra mente. Debéis crecer para agradar a Dios. Debéis llevar mucho fruto de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo lleva fruto, hermano? Bueno, cuando tú escuchas la prédica y la pones por obra. Te voy a hacer una cortina. Saqueo. Escuchó, ¿verdad? Cuando estaba parado frente a su Señor en su casa, escuchó, ¿verdad? Y se paró de repente de la cena y dijo, Señor, si he defraudado a alguno, voy a devolverle cuadruplicado, si iba a quedar empobrecido. Y la otra mitad de mi vino voy a dar a los pobres. Quedó sin un centavo. Había robado a todo el pueblo, a toda la ciudad. Imagínate, de estar rico pasó a ser pobre por seguir a Jesús. Por un pobre perdonado, un pobre redimido, un pobre que había tenido una nueva vida y no pensaba como antes, ahora pensaba como Jesús. A los que lastimo, ¿verdad?, debo resarcirlos, debo pedir perdón. Por eso Jesús dice así, la salvación ha llegado a esta casa. Está entendido lo que es el mensaje de salvación, ¿verdad? Podemos escuchar y ya poner por obra. No es cuando sienta, mire, no te guíes por tu corazón. Tu corazón es engañoso, enseña la palabra de Dios. Y perverso. Te doy la otra noticia que dice la palabra de Dios.
y tú no lo vas a poder entender. Entonces, la palabra de Dios, querido hermano, los textos de tu Biblia no son para cuando tú sientas, es para cuando tú escuches. ¿Entendés? Así enseñó Jesús. No dijo, para cuando tú sientas, te emociones, te vengan ganas, entonces veías, no, dice, aquel que escucha mi palabra y la hace, es un hombre prudente. Es esa vida que está edificada sobre mí, que soy la verdad, la roca. La roca de salvación, la roca. ¿Está claro? ¿Entendéis, hermano? Entonces, es probable, por lo que el apóstol Pablo está enseñando a los tesalónicos en este momento, que había problemas en la iglesia naciente, que habían hermanos que no reconocían la autoridad que le había sido dada por Dios. A mí me pasó, hermano, en este momento yo estaba siendo ungido por la vida de mi pastor. Como pastor de este lugar, Dios me había mostrado a mí y le había mostrado a ella, que era el nuevo pastor de este lugar. Ella vino y me ungió como pastor. Y Dios me dio una visión, yo estando arrollado, ungiéndome con aceite, Dios me dio la visión que uno salía corriendo puerta afuera, pero salía corriendo de forma literal. Dios me estaba mostrando una pantalla, la persona que salía corriendo fuera de la iglesia de forma literal, porque esa persona quería ser el pastor. En esta iglesia tesalónica hay algunos que no querían reconocer, ¿sí?, a aquellos que Dios había levantado para su enseñanza. Seguro, y sí, este es Pedro. Pero mirá Pedro que se sienta conmigo, mirá, yo le conozco, hasta no huele muy lindo, mirá. Y ahora se va, mirá, Dios va a estar parado acá y va a hablar el Señor a través de su boca. No puedo soportarlo. ¿Sabes? Pero esto no es cosa nueva, siempre ocurrió en la congregación del Señor. Ahí en el capítulo 12 de Números, habla que nada más ni nada menos, los hermanos de Moisés, me refiero a Aarón y a María, murmuraron contra Moisés, cuestionaron la autoridad de Moisés. A lo que el Señor dice, vengan ustedes tres para el tabernáculo, y ahí el Señor, nuevamente, la persona del Señor bajó al tabernáculo y le habló. ¿Qué fueron los que murmuraron ustedes de mi siervo? Y María al instante quedó blanca como una lepra. Y tuvo que irse fuera del campamento, ¿sabes?, por 7 días, avergonzada, hasta que Moisés oró para que fuera restaurada María. Esto ocurre al día de hoy. Hermanos son levantados por el Señor y son cuestionados. Pero en la iglesia de Dios no hay cuestionamiento, porque el que llama, el que constituye es el Señor. Amén. Y el Señor no tiene que aprobar lo que tú apruebas o no apruebas. Es más, ¿sabes? Él llama a lo que aprende la palabra de Dios. Él llama a lo que no es para avergonzar a lo que es. Seguramente tú te sentirás muy capacitado y no niego que lo seas. Pero Dios te tiene avergonzado en un banco para que escuche a aquel ser despreciable que Dios paga delante tuyo para tu vergüenza. Porque Dios es el que llama, Dios es el que constituye. Y a ese ser que Dios paga delante tuyo para que te enseñe como un pastor, tú lo debes apreciar. Enseña Pablo en el texto de hoy, lo debes amar, lo debes apreciar, debes cuidar de su vida. ¿Te estás entendiendo? No debes murmurar de él. Ten temor de Dios porque Dios te está escuchando. Después nos pasa lo que nos pasa. ¿Y por qué me pasa? Porque Dios te va a disciplinar. Cuidado. Cuidado. Entonces, vemos que Pablo termina esta carta con este texto, este pequeño texto, en el cual hay una gran cantidad de recomendaciones que debemos apreciarla para el diario vivir como creyentes, como iglesia del Señor. Deben ser practicadas. Pero fíjate, son recomendaciones muy prácticas.
Nosotros, nos enseña Pablo acá en el texto, que como creyentes, como hijos de Dios, tenemos responsabilidades con el liderazgo de la iglesia. Esto es lo que enseña el texto de hoy. Y también con los hermanos. De esto es lo que vamos a hablar. Tú tienes responsabilidades con tu liderazgo y tienes responsabilidades, hoy te lo enseño en el nombre del Señor, con tus hermanos. Acá en esto de ser una buena iglesia, hermano, va el ejercicio de la fe y de la palabra de Dios. Tú tienes que ser parte. No es para que vos te sientes, a ver, esta es una buena iglesia. No, no, tenés que hacer con orden. Tú debes ser un participante, no un mero oyente y juez. ¿Entiendes, hermano? Clarito como el agua, ¿verdad? Amén. Entonces, vamos al principio. El liderazgo debe ser reconocido, apreciado, amado. Mira, yo amé tanto a mi pastor, y Laura es testigo, en este amor participamos. Sé que era amado por toda nuestra familia. El pastor Daniel Serón, que me antecedió, que yo no soportaba oír ningún predicador. Es más, yo oraba día y noche por el vaso de bendición que Dios me había puesto, porque había aprendido del apóstol Pablo que él decía, o a la iglesia decía, orá por mí para que cuando vaya a ver Dios me dé palabra. Entonces yo dije, bueno, voy a orar por mi pastor, voy a orar. Y oramos por mi pastor. Y mira, y no soportaba escuchar la voz de otro predicador. Dios me hablaba a través de la dulce voz de mi pastor. Era la voz del Señor para mí. Y Dios sabe cuánto lo amé y cuánto lo amo al día de hoy. Solamente Dios sabe cuánto lo amo. Así debe ser. El aprecio, el amor a tu pastor. Dios te habla a través de tu pastor. De la persona que Dios levanta y pone delante. Y por supuesto que uno de vosotros es uno que ocupa una banca, es uno que a tus ojos es despreciable, más para Dios es escogido. Lo primero que hizo, ya te dije, lo santificó, le perdonó todos sus pecados. Si quieres seguir señalando al que Dios santifica, al que Dios justifica, yo te invito a que lo hagas, a ver cómo te va. Cuidado. De lo segundo que habla el texto es que nos enseña Pablo, si somos una buena iglesia, cuando hay hermandad. Vamos a hablar ahora de la responsabilidad que tenemos hacia nuestros hermanos. Primera parte, la responsabilidad hacia el liderazgo. La segunda parte, la responsabilidad hacia los hermanos. Es de lo que trata el texto. En toda esta serie de recomendaciones. Cortas, pero muy tajantes. ¿Verdad? Y esto, ya te digo, entonces es responsabilidad de todo. La hermandad es responsabilidad de todo. Ay, no voy a ir porque me tratan, pero escúchame, yo he escuchado esto muchas veces, y tristemente son personas que entran a las congregaciones ya con cara agria, ya señalando, ya predispuestos. No son personas para nada amables, siempre juzgando, criticando. Eso lo he visto más de una vez, un sinfín de veces, hermano. Aquella persona que es amable, que es afable, aquella persona que está dispuesto a dar, aquella persona que está dispuesto a amar, no tiene ningún problema, porque a esto no ha llamado el Señor. Y esto, la hermandad, entonces, es responsabilidad de todos. Mira, hay una recomendación, una gran exhortación que Pablo hace en 2 palabras. Y voy a tomarlo esto como un todo de todas las exhortaciones que hace Pablo a continuación de lo que voy a leer. Dice, tened paz. 2 palabras, una gran exhortación. Tened paz. ¿Cómo vamos a practicar la hermandad si no tenemos paz unos para con nosotros? Si no procuramos la paz uno con nosotros. Debes de procurarla. Debes de trabajar. En cuanto de ti dependa, estar en paz con todos los hombres. Quiere decir que tú tienes que ir rápido, ya pedir disculpas. Mira, si te ofendí en algo, te pido disculpas. Eso es lo que cabe, pero no dejes para mañana o pasado cuando vos tengas ganas. Tiene que ser
Ya. Para agradar a tu Dios. ¿Estás entendiendo? Tener paz, procurar la paz, trabajar por la paz, apurarse por la paz. Tenemos que vivir en una búsqueda constante, porque esto debe ser constante, de tener paz con los demás. No estar buscando, ¿viste? Como dicen siempre, lo dice el punto negro en la hoja blanca. ¿Entiendes? Si me mira a mí, me vas a ver como un colador porque tengo unos cuantos puntos negros. Pero debemos estar en paz. Debemos tener paz unos con nosotros. Eso es crucial. Es un punto crucial. Por eso el apóstol Pablo, parece que el Espíritu Santo habla, es muy sutil. Son dos palabras, pero son tan necesarias para poder llevarnos bien uno con otro, hermano. Para poder ser realmente hermanos, para que haya una verdadera, una genuina, una madura hermandad, es que tenemos que procurar la paz. Trabajar por la paz. ¿Entiendes? Y para trabajar por la paz, ¿qué tenemos que hacer? Ejercitarnos en el perdón. Para trabajar por la paz debe ejercitarte en el perdón. Pedro una vez, estando frente a su Señor, le pregunta sobre el perdón al Señor, ¿verdad? Seguro tú vas a decir, sí, nada, se aprovechan de mí, como saben que yo soy bueno, porque siempre nos ponemos cartel. Yo soy bueno, yo soy buena, yo siempre le voy a perdonar, entonces siempre me la están haciendo bueno. Yo te voy a contestar lo que el Señor le contestó a Pedro. Vos si querés discutir a tu Señor, vos escuchar la palabra que dijo Jesús, y si tienes ganas, ponla por obra, vas a salir bendecido. ¿Ok? Señor, voy a perdonar 7 veces a mi hermano que pegue contra mí. No te digo 7, Pedro, sino te digo aún 70 veces 7. ¿Sabes lo que le dijo decir? Vas a tener que ejercitarte en tener un corazón perdonador. Amén. Pero no le dijeron todo amén. ¿Qué pasó? ¿Amén? Amén. Que sea todo, a ver, ¿salimos usted? Amén. Eso queda hacer un pacto con el Señor, sí, ya la voy a poner en una. Voy a ejercitarme en tener un corazón. ¿Qué pasó? Perdonador. Amén. Amén. Ahora están todos con el tapaboca, ya se nos vivo conmigo, ¿verdad? Bien, pero eso es así, ¿verdad? Para tener paz tenemos que ejercitarnos en el perdón, en el perdonar, no 70, no 7, no cuentes. Debes ejercitarte en pasar por alto las faltas, querido hermano, para tener paz. Sí, debes aprender a pasar por alto las faltas para tener paz. Sí, Señor. ¿Qué te estoy diciendo con esto? ¿Qué te enseña el texto? Es que van a pecar contra vos. Es que van a hacer cosas que a vos no te agradan. Si no, no te estaría hablando de esto, Espíritu Santo. Es que te van a hacer cosas que no te gustan, cosas que te duelen, tu propio hermano. Aquellos que vos decís que amás, pero que no estás dispuesto a perdonar. Y el Espíritu Santo dice, tienes que perdonar, Pedro. Tienes que perdonar. Te la tienes que jugar. Deja pasar, déjala pasar. Perdona. Perdona. Aprende como Esteban, que aprendió de su maestro, ¿verdad? Y oraba con su padre, perdónalo. Lo están haciendo de a propósito, me están sacando la vida, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Te animas a ser como tu Señor? Porque esa es la idea. Nosotros estamos llamados a reflejar a Cristo. Por supuesto que te van a hacer cosas a propósito. Aún si pudieran, hay personas que te sacarían la vida. Mas tenemos que estar dispuestos a perdonar. Amén. Ahí en 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo enseña sobre los dones espirituales. Y dice así en el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros uno de los otros.
Habla de los dones espirituales de la iglesia como un cuerpo. Está haciendo una analogía, está haciendo una comparación, ¿verdad? Y nosotros entendemos esto. Para que un cuerpo funcione bien, todos los miembros, ¿verdad?, deben estar coordinados con la cabeza. Y debe estar en completa armonía con eso, ¿verdad? Cuando la cabeza dice, bueno Jorge, camina hacia adelante, los dos pies obedecen, van hacia adelante, no que uno vaya adelante y el otro para atrás. Yo no me imagino, ¿verdad?, a un cuerpo desordenado, ¿verdad?, a mis miembros andando desordenadamente, peleados uno con otro. Cuando me voy a lavar la cara, bueno, arriba a la derecha y a la izquierda, embolsamos el agua y nos lavamos la cara. O sea, así debe responder un cuerpo, en armonía, un miembro con otro miembro, porque estamos en paz y porque Cristo es nuestra cabeza. Amén. Y a Él nos debemos. ¿Estamos entendiendo? Amén. Como iglesia debemos ser armoniosos. Amén. Debemos de amarnos unos a otros, correspondernos, ayudarnos. Aún si uno está dolido, nos dolemos con Él. Si uno está contento, nos alegramos con Él. Si uno es honrado, todo el cuerpo, ¿verdad?, se siente honrado. Porque así debe ser. ¿Entiendes, hermano? Entonces vamos al tercer punto. Y como una buena iglesia, entonces Pablo nos exhorta, dice, a estar siempre gozosos. Estar siempre gozosos. Y mira, Pablo escribe esto a los filipenses esperando nada más ni nada menos que su ejecución. Estaba preso, esperaba que le cercenaran la cabeza, que le separaran su cabeza del cuerpo. Y le dice, está siempre, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Amén. ¿Entendió bien? Una buena iglesia es una iglesia que tiene gozo siempre. Amén. Siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Amén. Y dice más, y otra vez digo, regocijaos. ¿Cuánto? Siempre. Amén. Siempre. Aún en las pruebas más duras, aún en las luchas más duras, aún en la más cruel enfermedad, regocijaos. El gozo del Señor debe ser y es tu fortaleza, querido hermano y hermana. Amén. 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 El gozo del Señor, porque Él ha vencido. Aún la muerte, Él ha vencido. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Entiendes, hermano? Quiere decir que ni siquiera la muerte nos va a afectar a nosotros. Es más, la muerte ahora es una puerta por la cual nosotros pasamos a la misma presencia de Dios, querido hermano y hermana. Así que debemos estar siempre gozosos. Así que, como una buena iglesia, no debemos y no podemos estar amargados. Por ninguna circunstancia. Porque con Cristo tenemos la victoria. Si Jesús es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el apóstol Pablo. Dice, aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Qué más preciado que su Hijo? Y Él lo dio por ti. ¿Acaso te puede negar algo más? Te enseña el apóstol Pablo. Nada te va a negar. Si ya te dio lo más preciado, su Hijo, nada te va a ser negado por Dios. Estás en victoria, querido. Entonces, tenemos que aprender a creerle a Dios. Como también el apóstol Pablo nos enseña, ¿verdad? Ahí en Romanos 8:28. Y sabemos, dice, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ven? Todas las cosas te van a ayudar para bien. Amén. Aún las amargas, las dolorosas, ¿sabes? Tú observas a tus hijos nomás. En el momento de fiebre, de enfermedad, se tiran
Se estiran. ¿Lo ves crecer? Sus huesos se estiran. ¿Sabe? ¿Sabe cuándo se estiran? Luciana es así. Se ve que tiene unos cuantos hijos, ¿verdad, Luciana? Los huesitos de ellos se estiran en el momento de dolor, de enfermedad, de fiebre. Y también nosotros crecemos así, en el dolor, en la enfermedad, en la angustia. Crecemos a la estatura y a la plenitud de nuestro Señor Jesús. Crecemos, estamos llamados a crecer. Amén. Somos la iglesia del Señor. Amén. Entonces, tenemos que recordar también que el apóstol Pablo nos enseña que gozo es un fruto del Espíritu Santo que está en ti. Como decía en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad y etcétera, ¿verdad? Sí. Comienza con amor, gozo. Amén. O sea que no tenéis por qué estar amargados. Si el Espíritu Santo está en ti, no debéis estar amargados ni amargadas. Estar contentos, alegres. Dios vive en mí. Amén. Y si Dios vive en mí, hay posibilidad de todo. Todo puede ser. Todo puede ser. ¿Por qué te digo esto? Porque nuestro Dios es Dios de lo imposible. Esas son las promesas que rescatamos en su palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pensamos, de lo que creamos, de lo que lleguemos a pedir. Él es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que vos puedas imaginar. Amén. Él te puede sorprender como una vez sorprendió a tanto abriendo el mar en lo seco. Él te puede sorprender. ¿Entiendes? Amén. Poderoso es nuestro Dios. Sí, entonces debemos de tener gozo, Amén. ¿verdad? Que cuando se nos presenta una situación difícil y ahora, Señor, ¿por dónde vienes? Porque nuestro Señor, que yo sepa, nunca llega tarde. ¿Y ahora por dónde vienes? ¿Por dónde vienes, Señor? Amén. Amén. Vamos a esperar con gozo que el Señor mueva su mano. Amén. Que el Señor le diga, viento, cálmate, que diga el mar, ¡hey! Quieto. Y que estemos en paz. Que haya una nueva victoria con el Hijo de Dios. Sí. Es posible, ¿verdad? Es posible. Amén. Entonces, todas estas recomendaciones y exhortaciones, que son breves, pero son bastante, ¿viste? Son pesadas, son duras, nos exhortan a crecer como iglesia. Si somos obedientes a la voz del Espíritu, vamos a crecer, vas a crecer. Amén. Y este es el celo del apóstol Pablo hacia esa iglesia, hacia esa nueva iglesia. También lo es el celo del Espíritu Santo hacia nosotros como iglesia. Estamos llamados a crecer. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. No hay otra forma. ¿Sí? Estas breves exhortaciones enfatizan que nosotros debemos estar en una constante vigilancia, ¿sí?, espiritual de nuestra vida, para ver cómo estamos. Observándonos, ¿verdad? Y haciendo una comparación cuando Dios habla. ¡Ay, Señor! Por eso a veces decimos dura esta palabra, y nos acomodamos en el asiento como diciendo, bueno, está brava la bocha hoy. El pastor no vino inspirado. Yo quiero decirte que Dios te ama. Amén. Y que quiere lo mejor para ti. Amén. Quiere que seas una hija, un hijo feliz. Que disfrute todo lo que Él te ha dado, la vida, la salud, la familia, los bienes con que te ha rodeado. Es para que vos lo disfrutes. Y lo vas a disfrutar si sois obedientes al Señor. Entonces, Él nos ha llamado a obedecer su precioso Evangelio, ¿no?, por medio del cual hemos recibido el perdón de pecados y la salvación eterna de nuestras almas. Pablo nos enseñó ya en esta carta que nosotros como su iglesia escapamos a la ira venidera, ¿verdad? ¿Sí? En el arrebatamiento, ¿verdad? Nosotros, aquellos que duermen o que están muertos en la venida del Señor, van a ser levantados, ¿verdad? Y sus cuerpos
van a ser transformados el cuerpo de gloria, enseña Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, y Pablo en las Tesalonicenses también lo enseña. Y los que estemos vivos, vamos a ser elevados en las nubes a esperar a nuestro Señor en el aire. Gloria a Dios, su iglesia. Amén. Y los que duermen y los que estemos despiertos. Así que ese es el arrebatamiento. Preciosa la palabra de Dios. Tenemos mucho para hacer mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. No podemos estar, vengo a escuchar y quizás, ¿sabes? Me emociona la palabra, qué lindo estuvo hoy, y ya está, y nos olvidamos. No, esperá que tú la pongas por obra. Amén. Toda la palabra, de todo el sermón de hoy. ¿Entiendes, hermano? Pablo decía a los filipenses, y persuadido estoy de esto, imagínate. Me imagino las lágrimas de Pablo, ¿verdad? Porque él quisiera estar con su iglesia amada, ¿verdad? Y decía así, persuadido estoy de esto, dice, que el que comenzó en vosotros la obra, la va a ir perfeccionando hasta el día de nuestro Señor. Amén. Persuadido estoy. Dios comenzó una preciosa obra en cada uno de vosotros. Dios, a través de su Espíritu Santo, es el que arde en ti, en tu pecho en esta noche. Y Él no te deja huérfano. Él te va a ayudar a crecer. Siempre y cuando tú obedezcas su palabra. Amén. Vamos a poner un momentito de pie. Vamos a orar. Los que pueden ponerse de pie. Si no, se quedan sentados. Padre, en esta hora, Señor, tú gracias por esta preciosa palabra, Señor, en la cual tú nos enseñas a ser tu iglesia amada, Señor. Esa que tú pronto vienes a buscar, esa iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, Señor. Una iglesia que te glorifica aquí en la tierra. Una iglesia que es capaz de ser luz a aquel que está en tinieblas, Señor. Una iglesia que pone en ejercicio la santa palabra que escucha día tras día, Señor. Una iglesia obediente. Una iglesia que ensancha su corazón así como tú ensanchaste tu corazón desde los cielos y no viste inmundo a tus ojos, más no te quedaste quieto, Señor. Te encarnaste y viniste a la tierra, Señor, y, Señor, nos santificaste a través de tu precioso sacrificio. Te adoramos en esta hora, Señor. Señor, dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, persuadido estoy de esto, que el que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando. Persuadido estoy, Señor. Tú comenzaste una buena obra en cada uno de mis hermanos que tengo aquí delante, Señor. Y convencido estoy, Señor, Dios mío, de que vos la vas a ir perfeccionando. De que vos le vas dando crecimiento a cada uno de ellos, mi Señor. Con el talento, con el don que tú les has dado a través de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a respetarnos. Ayúdanos, mi Señor, a que verdaderamente practiquemos la hermandad que tanto el apóstol Pablo dice en el texto que leímos de hoy. Ayúdanos a que estemos dispuestos, Señor, a tener paz unos con otros para que seamos armoniosos. Amén. Como un cuerpo perfecto que es tu iglesia, Señor. Amén. Porque tú eres perfecto. En ti, Señor, no hay desavenencia, Señor. No hay contradicción alguna. No hay variación alguna, Señor. Ayúdanos. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.